Muy buenas a todos, en esta ocasión le traemos el curso de manejo básico de la bordadora Lumina Pro. Vamos a recordarle que las bordadoras familiares son para emprendimientos súper básicos o para manejo de tu propia marca en tu propio local. Tienen un límite de producción. Si lo ponemos en números, vamos a poder decir que 40 parches semanales ya le estamos dando un uso bastante intenso a la máquina, y ya en esta ocasión deberíamos empezar a pensar en la compra o de una segunda bordadora o de dar el salto a una bordadora industrial, que obviamente nos va a dar mucha mayor capacidad y una mayor vida útil. Recuerden, las máquinas industriales son herramientas de trabajo para tenerlas encendidas todo el día. También les recordamos que los hilos recomendables desde hilo y aguja son Master, Lumina, Excel, Madeira y Hanome. En cuanto a hilos de bordado, existen muchas marcas de buena calidad, pero estos son los que nosotros hemos probado y los que nosotros confiamos en ellos, ¿sí? Siempre recuerden mirar y prestar atención al título del hilo. Mientras más grueso el hilo, más apretada va a tener que ser la tensión. En el caso de la Lumina Pro es a través del tensor superior en modo manual. Siempre antes de enchufar y encender la máquina tenemos que tener colocado el carro. Esto es obligatorio para no generar cortocircuitos o falsas conexiones. Una vez prendida la máquina se encenderá la pantalla y muy probablemente se mueva el carro, así que tenemos que tener el bastidor fuera y las manos alejadas del movimiento del carro. Siempre levantamos el prensatela, esto es ley fundamental, no se negocia. En cuanto al armado del bastidor, siempre vamos a utilizar entretela de arranque en el reverso de nuestro parche o de nuestro bordado, y intentaremos utilizar telas medias, no telas muy finas, tampoco telas muy gruesas en lo posible. Ya después hablaremos de esto. Como estamos en Argentina y sabemos que sobre todo en el interior del país a veces cuesta conseguir entretela de arranque, también podremos utilizar friselina de 80 gramos, ¿sí? Es un poquito más dura, más difícil de recortar después, pero es también útil. Siempre tengan en cuenta mantener la abrazadera del bastidor abierta a la hora de armar nuestro bastidor. Esto obviamente es para alargar la vida útil del bastidor. Recuerden que es de material plástico, si bien es duro, si nosotros le hacemos palanca o los torcemos, pueden llegar a fisurarse o quebrarse, lo cual no sería obviamente muy conveniente. Siempre recuerden también tensar bien las telas, ¿sí? Y una vez que esté todo bien acomodado, cerrar la abrazadera del bastidor para que nuestra tela y nuestra entretela no se deslicen, no se muevan, y logremos tener el bastidor bien armadito, bien tensado, para que el bordado no frunza la tela ni tampoco nos dé problemas con las agujas, con las tensiones. Tengan en cuenta que los bastidores tienen un lado, por ejemplo acá les estoy mostrando que están marcados con una flechita. Esa flechita va hacia nosotros, hacia arriba, y la parte lisa es la que va hacia la tela, hacia abajo, presionando en este caso nuestro parche. Acá tenemos un ejemplo de cómo queda bien tensionadita la tela. Recuerden, esto es fundamental, es un error muy común. Lo mismo si trabajamos con ya prendas hechas. En el caso de los carreteles, la Lumina Pro utiliza carreteles plásticos, sí o sí plásticos, de los altos y rectos. Fíjense que tienen una muesquita, que esa muesquita es la que encastra en el alambre del devanador, ¿sí? Para que el carretel no se deslice. Y a la hora de llenar el carretel, recuerden pasar el hilo común siempre del lado de abajo. Recuerden pasar el hilo por el tensor para que el hilo en el carretel quede bien apretadito. Si el hilo queda suelto, nos puede generar fallos en la tensión, nos puede generar un mal bordado. A la hora de activar el devanador, obviamente en la pantalla de la bordadora nos va a aparecer el mensaje, y con el botón de inicio vamos a empezar a llenar el carretel. El devanador mismo tiene un tope. Fíjense que los carreteles no quedan llenados a full en exceso, sino que tienen un límite. Y sí, para el hilo de arriba, ahí sí vamos a utilizar hilo de bordado. No utilicen hilo común. El hilo común en los bordados no suele durar mucho, se empieza a pelechar, se corta, das una mala terminación a tu trabajo, sí, es perder un montón de tiempo. Para el enhebrado, recuerden tener el prensatela levantado como habíamos hecho al principio. La misma máquina está marcada con los pasos y con líneas continuas y números. Lo importante son los dos primeros pasahilos, pasarlos por debajo, fijarse que el hilo entre bien adentro del tensor,
subir la palanca tira hilo para poder enganchar el hilo ahí, y no se olviden de todos los pasahilos que tenemos abajo, tanto en la barra aguja como en el enhebrador automático. La Lumina Pro tiene enhebrador automático, esto nos va a facilitar muchísimo el trabajo, sobre todo cuando tengamos bordados de varios colores. Es de súper fácil uso. Ustedes estarán preguntando, pero Maxi, no veo nada. No se preocupen. Ahora a continuación les voy a dejar un pequeño videito con otra máquina de esta marca, la Lumina Flora, en donde vemos cómo es el uso y el accionar del enhebrador automático. Es súper sencillo, ya lo van a ver. Siempre recuerden en todas las máquinas pasar el hilo por debajo del prensatela. Recuerden no dejar demasiadas hilachas o hilachas muy largas a la hora de comenzar el bordado, porque estos se pueden enredar hacia abajo y nos pueden estropear el inicio del bordado. Fíjense que todas las máquinas en cuanto al enhebrado son bastante parecidas, siempre tener en cuenta el prensatela levantado, y esta es la parte más importante, seguro la que todos quieren ver, es el enhebrador automático. Fíjense que se engancha del lado izquierdo y después tenemos que enganchar en el alambrecito, que es un pequeño hilo de alambre del tamaño de un pelo, que es el que pasa por el ojo de la aguja y es el que termina enhebrando. En el inicio nos van a aparecer los seteos básicos de la pantalla, de la máquina, perdón. Tratemos de no tocar nada acá, salvo lo del puerto USB. Esos son seteos más que nada para el mecánico o actualizaciones de la máquina. Siempre hay que recordar, nunca conecten la máquina al cable de internet, eso es para uso exclusivo de los mecánicos. Sí, lo que tenemos que hacer es elegir el bastidor. Recuerden que el carro de la máquina se moverá cuando nosotros elijamos el bastidor, así que siempre es recomendable mantener las manos lejos y en lo posible el bastidor colocarlo solo una vez que hemos seteado el tamaño de este, para evitar posibles accidentes de choque del bastidor con la barra aguja, con la aguja, etc. Ya para comenzar con la parte más divertida, vamos a elegir el diseño. En la misma pantalla de inicio no vamos a poder editar, sí vamos a tener que editar desde el botón de edición, que es el que tiene el pequeño lapicito. Podemos editar tamaños, podemos editar posición. Acá yo insisto, siempre hay que jugar mucho, ¿sí? Podemos cambiar la forma del bordado, tanto en todas las direcciones como solo en una, en el ancho, en el alto, etc. También podemos editar los colores a utilizar. Si elegimos el orden del hilo, por ejemplo en este caso el hilo 1, me va a indicar de qué color se hace el corazoncito del interior de la llave, y ahí lo puedo setear a mi gusto, ¿sí? También se pueden voltear los bordados según nuestra conveniencia. E insisto, en esta parte hay que jugar muchísimo y ir practicando. Obviamente una vez que tengamos ya seteado nuestro diseño, podemos agregarle letras. Esto se usa muchísimo para delantales, sobre todo delantales de jardín. Hoy en día está muy de moda. No solo vamos a poder elegir en el caso de la Lumina Pro el tipo de letra, sino también los seteos, ¿sí? ¿A qué me refiero con seteos? El espaciado entre letras. Si queremos hacer un arqueado de letras, está muy de moda, por ejemplo, hacer un diseño y sobre el diseño o debajo del diseño, en forma de arco, escribir el nombre de los niños para el jardín, por ejemplo. También podemos setear otras cuestiones como la altura, como qué tan junto queremos que quede el bordadito. También podemos setear, las bordadoras siempre hacen debajo, en primera instancia hacen como una costura fina, que es lo que le da soporte al bordado. También podemos setear eso. También no me quiero olvidar de decirles que entre otras de las opciones de edición, vamos a poder inclinar nuestros diseños, ya sean los dibujos o las letras, en 1 grado, 10 grados, 90 grados. Siempre tengan en cuenta a la hora de armar los bordados que a medida que vamos agregando cosas se van agregando capas. Estas capas las vamos a ver acá donde estoy tocando yo ahora. La capa 0 nos va a permitir editar todo el bordado en general, todo el diseño. La capa 1 en este caso va a ser la llave y la capa 2 van a ser las letras, lo último que agregamos. De nuevo vamos a poder cambiar los colores según nuestro gusto y nuestra necesidad. Siempre recuerden mantener seteado y mantener anotado en algún lado el orden de los colores que vamos a elegir.
¿Por qué? Porque ahora, una vez que ya hicimos clic en el botón de Embroidery, de bordar, la máquina nos va a indicar no solo con una cruz por dónde va el bordado, sino del lado derecho el orden de los colores que vamos a tener que ir usando. También el porcentaje de bordado, la cantidad de puntadas y demás. Esto también es importantísimo, la cantidad de puntadas, para saber el tiempo que nos va a llevar y de esta manera también sacar los costos, ¿sí? Para los emprendimientos chicos, que son lugares en donde a veces cuesta un poquito entender cómo sacar los costos y demás, el tiempo que tarda la máquina en trabajar es fundamental para determinar nuestros costos y saber cuánto cuesta nuestra hora de trabajo, ¿sí? No puedo aceptar trabajos de 100 bordados cuando no nos da el tiempo para hacerlos. Acá lo que les estoy mostrando es que en las segundas o terceras capas muchas veces la bordadora va a hacer un poquito de ruido, sobre todo cuando el pensatela pase por las capas inferiores. No se asusten, recuerden siempre, nuestras máquinas tienen garantía y las consultas que nos quieren hacer no molestan.